a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. A mí me queda claro que lo que sucede es que tienes un asunto no resuelto con Paloma. No, eso no es cierto. Arturo, entonces, ¿por qué le crees a ella antes que a tu esposa? Es lo único que te voy a decir. Y ojalá lo pienses porque no estás viendo realmente a la mujer con la que te casaste. ¿Qué quieres decir? Que Teresa es una mujer muy valiosa, hermosísima, inteligente. Y si tú no le das su lugar, no va a faltar otro hombre que lo haga. Mira, mijita, yo sé que acoplarse no está fácil. Cuando mi Tavo y yo nos casamos, tuvimos problemas. Él era desvelado. Yo no, yo prefería tortillas y el pan. Pero a pesar de todas las diferencias, con voluntad se puede salir adelante. Madrina, mencionaste diferencias, pero lo mío con Arturo fue un pleito y serio, por algo muy grave, madrina. Aún así, mi reina, piénsalo. ¿O le vas a dejar el camino libre a la tal Paloma? No, eso es lo que ella quiere. Tienes razón. Ay, madrina, estas tortillas que... Vine a verte, Teresa. Mamá, ¿cómo supiste que estaba aquí? Te olvidó que estamos en una vecindad y no en la colonia elegante esa en la que vives. Bueno, Pues... yo las dejo, comadre. Con permiso. ¿Y ahora qué me vas a reclamar, mamá? Que te acostaras con Mariano sin estar casada con él. Vine a advertirte que Aida va a dejar de verte. Tú no vas a poner a mi hija en mi contra. Yo solo le dije la verdad a Aida. Hace mucho le advertí a usted que no lastimara a Esperanza. Y lo hizo. Eso es asunto entre ella y yo. Esperanza es mi amiga y voy a ver por ella siempre. ¿Y al mismo tiempo quieres acercarte a mi hija? Su hija no tiene la culpa de lo que usted hace. Y tanto Aida como su esposa creen que Esperanza es una interesada. ¿Qué pensarían si supiera que usted la engañó? Yo no la engañé. Ella siempre supo que yo era un hombre casado. Usted le dijo que estaba separado y después que su esposa se estaba muriendo de cáncer. Te lo advierto. No te metas con mi familia y aléjate de mi hija. O te va a pesar. ¿Y cómo va a impedir que la vea? Siempre hay alguna manera. Pues no me importan sus amenazas. Y ahora soy yo quien le advierte que si no quiere más problemas, no se vuelva a acercar a mí. Y mucho menos a Esperanza. Estás loca, mamá. Yo no hice eso. Todo fue un malentendido que armó Paloma y pregúntaselo a él si no me crees. Esa mujer sigue enamorada de Arturo y quiere destruir mi matrimonio. Aunque por fortuna, Mariano le aclaró todo a Arturo. No mientas, Teresa. Escuché a Ramón decir que Mariano se quedó callado porque es un caballero. Ahora entiendo por qué Mariano interrumpió tu boda. No es verdad, mamá.
Yo no me acosté con Mariano. Y si andas regando ese chisme, lo único que vas a hacer es separarme de Arturo. No repitas eso nunca. No te preocupes. No voy a hablar de lo que sé. Y no por ti, sino porque tu marido es un buen hombre y no se merece ese dolor. Ahora resulta que le tienes consideraciones cuando no lo querías para mí. Tú lo escogiste, Teresa. Y ahora tienes que seguir ese matrimonio que empezó con mentiras. Dejaste llegar las cosas demasiado lejos. Ya no hay vuelta atrás. Estás casada. Y hoy Mariano vino a pedirme que lo libere de la promesa que me hizo un día de cuidarte y amarte siempre. ¿Eso te pidió? Sí. Y me parece muy bien que te olvide, porque tú ya no eres libre. Y cuando lo eras, no supiste valorarlo, ni corresponder a su amor. Teresa, sé que no tengo perdón, pero te amo y no quiero perderte. Dame una oportunidad, Arturo. ¿Quién es? Soy yo, Teresa. Por favor, déjame hablar contigo. Ahora te alcanzo en la biblioteca. Sufrir por no evitar discutir. ¿Crees que con unas flores voy a perdonarte? Olvídalo. Quédatelas. No quiero nada que me recuerde que cometí el error de casarme contigo. No digas eso, mi amor. Por favor, perdóname. No debí dudar de ti nunca. Así es. Nada. Nunca en la vida me ha dolido como esto. Que dudaras así de mí y que me humillaras ante Mariano y que por tu culpa ahora todos me señalen en la vecindad. Tienes toda la razón y no sé qué hacer para que me perdones. No sé si algún día pueda hacerlo. Reconozco que no debí llevarte con ese infeliz, pero también entiéndeme, estaba lleno de dudas. Me sentía engañado. Creí que me habías mentido y no pude soportarlo. Yo te dije que era un invento de Paloma. Se supone que me tenías confianza ciega y ni siquiera soportaste la primera intriga de esa mujer. No sabes lo que sentí nada más de imaginarte en brazos de ese tipo. No lo pude soportar, Teresa. Pues ya comprobaste que yo jamás di motivos para que te sintieras traicionado. Teresa, dame una oportunidad. ¿Cómo? ¿Crees que no me duele darme cuenta que para ti yo no estoy a la altura de Paloma? Estoy muy preocupada porque Johnny no encuentra dónde nos vayamos a vivir. ¿No te sientes bien con doña Juana? Claro que sí, ella se ha portado muy bien conmigo, pero yo no quiero abusar. Además, yo creo que en un mes, pues, mi embarazo va a ser obvio. Yo no quiero que Aida o Rubén se enteren. Si quieres, te ayudo a buscar un departamento. Y también puedo ser tu aval. Gracias, Hernán, pero pues tendría que ser algo muy barato y por el rumbo por donde vivo para que doña Refugio y doña Juana me ayuden con el bebé. ¿Y has sabido algo de tus papás? Sí, me acaba de llegar. Ah. Es de mi mamá. Me cuenta que todos están bien. Mis hermanitos están yendo a la escuela. A mi papá le está yendo mucho mejor. Pues todas tus noticias son buenas. Sin embargo, te veo triste, Esperanza. Pues es que los extraño mucho y me duele no poder compartir con ellos que estoy esperando un hijo. Eso no es verdad. A ti te hice mi esposa y te amo. Por favor, perdóname. Yo te amo con todas mis fuerzas, Arturo. Ay, pero así no podemos seguir. Eres tú el que siempre mete a Mariano entre nosotros cuando yo ni siquiera pienso en él. Sé que tienes un pasado y si me hubieras contado las cosas como eran, lo habría aceptado. Lo que me hace dudar son las cosas que me ocultas, Teresa. ¿No lo entiendes?
No. Eso es un pretexto para justificar tus celos. Y si sigues así, no creo que podamos seguir juntos. Además, no has cumplido nada de lo que me prometiste. Ni la luna de miel, ni la sociedad, ni nada. A la luna de miel nos iremos en cuanto sea posible, te lo prometo. En cuanto a la sociedad, tengo algo para ti. Iba a dártelo para cuando regresáramos de viaje, pero prefiero adelantártelo. A partir de ahora serás mi socia en el despacho. ¿Aceptas? Perdón, no me gusta llorar ni mucho menos en el trabajo. Tengo que regresar a urgencias. Te acompaño. Ven. ¿Qué se le ofrece? Tengo que hablar con una enfermera. Pero aquí no puede pasar. Si me da el nombre de la enfermera, yo le digo. A ver si puede salir un momento. No, olvídelo. Arturo, aunque me hagas tu socia, nunca será suficiente. Entonces, ¿qué quieres, Teresa? Que me tengas confianza y que me demuestres que soy lo más importante para ti. Tú sabes que eres lo más importante para mí. Entonces demuéstramelo. No solo con tu amor, sino con tu confianza. Solo así estoy dispuesta a intentarlo. Mi amor, entiendo. Necesito algo más para estar tranquila, Arturo. ¿Qué? Que Paloma entienda que ahora eres mi esposo. Ella pudo estar en mi lugar, pero no quiso. No te valoró. Y ahora quiere volver como si nada hubiera pasado. Y tú tienes que ponerle un alto. Tienes razón. Hazle entender que su oportunidad pasó. Porque si no se lo dejamos claro, va a seguir molestando. Y yo no estoy dispuesta a aguantarle una más. Voy a hablar con ella lo más pronto posible. Me quedo más tranquila. Por favor. Gracias. Ha sido difícil el inicio de nuestro matrimonio, pero verás que a partir de hoy todo va a cambiar. Eso espero. Porque te amo. En verdad. No debería perdonarte, y menos tan rápido. Pero te amo tanto, 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 que no puedo estar enojada contigo. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Feliz, mi amor. Mi amor, me quedaría contigo toda la mañana, pero tenemos que ir a la notaría a arreglar todo lo de las acciones, ¿sí? ¿Vamos? No tenemos cita. Pero seguro Rubén hará un espacio para recibirnos. Sí, pero también podemos ir con él en la tarde. Así que vamos a quedarnos otro ratito en la cama. ¡Mi Juanita! Ya le preparé su café. Cuthberto, qué susto me pegaste. Pensé que era un ratero. Es que también pensé que era mi Juan. Bueno, doña Juana, como extraño mucho sus desayunos, pues me dije, Cuthberto, hazle un cafecito y puede que te invite unos chilaquiles. No seas sonso. Ah, ya, Cuthberto. Doña Juana está en casa de Teresa, dámelo. ¿Otra vez? Ay, yo pensé que estando casada con Teresa ya me le iban a soltar tantito. Pues no te hagas ilusiones, porque doña Juana me dijo que Arturo la invitó a quedarse a vivir allá. No me digas eso. Pues, entonces ya ni siquiera la voy a poder ver. Pero, pues, ¿a ti qué? ¿Qué no tienes novia? Eso me contó doña Juana. Aunque la verdad, yo no entiendo por qué si los dos se quieren. ¿Te dijo algo más? Pues eso, que tú ya andabas con una mujer
Gris. Ay, no, ¿sabes qué? Mejor me callo, porque si no, yo voy a parecer chismosa. No. Yo no le voy a decir que tú me contaste. Cuthberto, yo no me quiero meter en broncas con doña Juana. Ella me hizo favor de recibirme en su casa. Qué bueno que se reconciliaron. Yo estaba tan preocupada que hasta le pedí a Fernando que hablara con Arturo. ¿En serio? Es que no es lo mismo que se lo diga yo a que se lo diga Fernando. No, pero entre amigos se entienden mejor. Fernando tiene que hacerle ver a Arturo que Paloma no va a dejar de molestarlos. Así es. Ve el chisme que me inventó con Mariano. ¿Y sabes que a través de Martín está metiendo cizaña con Aurora? ¿En serio? Ajá. Martín quiere separarme de mi amiga. Desde que Aurora anda con él, ya casi ni me hace caso. Es más, cuando la fui a visitar, ni siquiera quiso irme porque estaba con él. No puedo creerlo. Yo pensaba que Aurora era mi amiga, pero ahora se está portando súper mal. Ay, lo siento. Pero, bueno, aquí estoy yo, que sí soy tu amiga. Gracias, Luisa. Cada vez me convenzo más de que así es. Quería decirte que estás equivocado sobre Paloma. Ella ya es pasado y no estoy confundido. Yo amo a Teresa. El problema con ella fue por celos, porque no soportaría que otro la tocara. Te entiendo. Con una mujer así no puedes dejar que nadie se le acerque. Pero entonces, Paloma, ¿qué sientes por ella? Paloma, a ella la aprecio por lo que es. Un gran amor en mi pasado, con quien pude haber formado una familia que no se logró. Pero nada más. ¿Y entonces? ¿Por qué le crees más a ella que a tu esposa? Eso fue un error. Los celos me cegaron precisamente porque amo a Teresa. Además, me encanta. Se nota. Mira la sonrisa que traes ahora. Por lo mismo, cuida a tu esposa. Diviértanse, váyanse de viaje los dos en cuanto puedas. Sí, lo voy a hacer. Me alegro. Voy a ver a Luisa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. En parte gracias a ti. ¿A mí? Sé que hablaste con Arturo sobre lo que nos hizo Paloma. Lo hiciste reaccionar. Muchas gracias. Arturo reaccionó por sí mismo. No estoy tan segura porque sé lo importante que fue Paloma para él. A veces no aprecia bien lo que tiene en el presente por vivir en el pasado. Pero yo quería hablar contigo porque, bueno, en realidad tú y yo no empezamos muy bien. Tú solo estabas preocupada de que tu amiga Luisa no cayera en manos de un mujeriego. Pero has demostrado ser un hombre maravilloso. Y quiero que a partir de ahora también me consideres tu amiga, Fernando. Me da gusto que ya no me veas como el malo del cuento. Ya no. Ahora comienzo a ver al verdadero Fernando y es un hombre que me gusta mucho. Si Paloma sigue entrometiéndose, tengo que asegurar mi futuro en otro lado. Amiga, estaba agradeciéndole a Fernando por haber hablado con Arturo. Ay, qué bueno. Y también estaba reconociendo que al principio no lo veía con buenos ojos. Pero ahora hasta estoy en deuda contigo, ¿verdad, Fernando? Para nada. Ayer hablé con doña Refugio para decirle que voy a alejarme definitivamente de su hija. Ya te habías tardado. La verdad es lo mejor para ti. Ayer estuve platicando con Teresa y lo último que quiere es un problema con Arturo. Sí, ya sé. Por eso estoy ahorrando dinero para ver si logro dar el enganche de un departamento. Para irme de aquí. Así voy a evitar muchos encuentros desagradables. Haces bien en alejarte de ella. Además, si no lo haces, Aida puede sentirse muy mal. Hola, hola, ya llegué. Hola a los dos.
Hola. Miren lo que traje. Es una supercomputadora nueva con una plantilla que nos va a ayudar a tener el control de todo el dispensario. ¿Tú la hiciste? No es para tanto. En la vida no hay que saberlo todo, sino tener el teléfono de cada persona que sabe hacer cada cosa. Bueno, creo que yo los dejo. No, oye, ahora no me dijiste si te gustó la presentación que voy a llevarle al señor Larrañaga para ver si apoya a los dispensarios. Quedó muy bien. Seguro vas a conseguir ese donativo. Eso espero, para que los del laboratorio no nos quiten su ayuda. ¿Puedo ver la presentación? ¿Verdad? Sí, a ver. Está bien, me gusta, pero falta algo para hacerla un poco mejor. Pues ya estamos aquí, en nuestro paseo diario, como nos recomendó la doctora, hijito. ¿O hijita? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Lárgate, no te quiero volver a ver. Te seguí desde la vecindad. ¿Por qué te estaba abrazando ese medicucho ayer? ¡Suéltame! ¿A ti qué te importa? Me importa porque te quiero, Esperanza. Y no soporto verte con alguien más. ¿No es más fácil impresionar a un banquero con lo último en tecnología? No entiendo qué quieres decir. Que vamos a pasar la presentación aquí en la nueva y así se la muestras a ese hombre. Estoy segura que te va a ir muy bien. Tu idea es muy buena, Aida, pero yo no sé manejar estas cosas. Ay, por favor. Es muy fácil. Ahorita te enseño. Con permiso. Bueno, yo los dejo. Que les vaya muy bien con su presentación. Nos vemos ahora. Adiós. Le reclamé a mi papá por haberte despedido del trabajo en la notaría. Aida, no debiste hacer eso. Yo no quiero que tengas problemas por mi culpa. Es que mi papá se vio muy mal, Mariano. Sí, Aida, pero al final de cuentas es tu papá y lo va a hacer toda la vida. Tu mamá lo quiere, así que mejor no le hagas las cosas más difíciles. Ajá, no. Yo no lo perdono. Es rencorosa. No puedo evitarlo. Yo soy así. Tengo que desquitar mi coraje y también contra quien mató a Paulo. ¿Sigues pensando que fue Teresa? No estoy hablando de ella, sino del tipo que le vendió las drogas. Estoy ganando bien con Gema. ¿Sí? Sí. Yo le hago los repartos a domicilio. No pensé que tanta gente fuera a comprar sándwiches y ensaladas. Yo las entrego y ella me paga el servicio. Y además, cuando entrego, pues me pagan la propina. ¿A poco? Oye, pues me alegro por ti. Qué buena onda, mi Johnny. Sí. Gracias, Fito, pero quiero irte pagando. No quiero tener deudas contigo. Ah, no inventes, hombre. A mí no me tienes que pagar nada. En serio. Mira, pues chance no soy la mejor amistad. Pero tú eres mi brother, ¿no? Es una lástima que todo lo echaras a perder, Esperanza. Pero me sigues encantando. Eres un cínico, mujeriego. Lo que pasó es que estaba harto de que me presionaras tanto para lo del divorcio. Y Genoveva se me acercó. Pero Genoveva no significa nada para mí. Igual que yo, tampoco significa nada para ti. No, y obviamente porque... tampoco tu esposa, porque si no, no le harías lo que le haces. Pero eso... Pero ¿sabes qué? Eso ya no es asunto mío. Por favor, espérate. Sé que todo esto te ha hecho daño. Pero de verdad te quiero, Esperanza. No me gusta que sufras. Yo sé que me sigues queriendo. Y todo puede volver a ser como antes entre nosotros si estamos de acuerdo. ¿Qué estás diciendo? Sí, ya no va a haber engaños. Yo puedo terminar con Genoveva y volver contigo. Aunque respecto a mi esposa... Entiende. No me interesa volver contigo. Bueno, al menos escúchame, ¿sí? Si le aseguras a Mayra que te fuiste para siempre de mi vida, que te vas a vivir a otra parte, por favor, podemos seguir viéndonos. Mira, sí. Ya sé que mi business no te gusta. Pero mira, pues ahorita que María no está para prohibirme nada, ya sabes, si todavía le quieres entrar, pues yo aquí ando. No, mano. Yo paso sin ver. Por eso te fuiste de la vecindad, ¿verdad? Porque aquel chavo... No. Mira, me fui porque, pues, me ofrecieron otro business. Ah, órale. Bueno, pues, ahí nos vemos. Yo voy a ver a mi chava. Oye, espérate, Johnny. Mira, piensa, tu
Chava es una niña rica. Y pues el ruco no te acepta pues porque no tienes lana. Piénsalo. Una buena lana, pues no te caería nada mal, pues para ganarte al viejo. Billetitos, mano. Billetes, millón y billetes. Piénsalo. Te pongo una casa para toda tu familia en donde tú escojas. Mira, a mi familia la perdí porque no me perdonan que me haya metido con un hombre casado. Eres mayor de edad, sabes bien lo que haces, no tienen por qué juzgarte. No, te equivocas. Mi familia tiene toda la razón. Porque yo no me puedo perdonar el haber andado con una basura como tú. Pero no te preocupes, no tienes que ponerme casa ni darme un solo peso para que haga lo que quieres. Yo ya le dije a tu esposa que no me interesa verte nunca más. ¿La fuiste a ver? No, ella me fue a buscar a la vecindad. Y te digo lo mismo que a tu esposa. No quiero saber de ustedes. Lárgate de mi vida, lárgate. Hola, Hola, ¿tú vas a ser el papá de mi amigo Lalo? ¿perdón? Y ahora que lo adoptes, tienes que dejarle toda la noche la luz prendida. Paloma no sabe, pero Lalo tiene miedo a las noches. ¿Y ahora cómo va a dormir solo? Yo creo que me estás confundiendo. Yo no vengo por tu amigo. Uy, qué mal, porque se ve que tú serías un papá buena onda. ¿Tienes hijos? No. Tuve uno, pero no lo conocí. ¿Se te perdió y vienes a buscarlo entre nosotros? ¿Cómo es? ¿Como yo? No, mi hijo murió al nacer. Uy, qué mala onda, pero no te preocupes, seguro es un ángel y se le está pasando padrísimo en el cielo. Hola. Hola, corazón. Ve con los demás al jardín. Luego platicamos, Jacinto. Sí. Adiós. Ay, estos niños son para mí un consuelo. Te entiendo. ¿Comprobaste lo que te dije sobre Teresa y Mariano? Lo único que comprobé es que me mentiste, Paloma. Exageraste lo de su supuesta relación con Mariano. Distorsionaste todo, Paloma. No, te juro que no. Mariano... No mientas. No es la verdad. Si Teresa te dijo a ti lo contrario, te mintió. Fue ella la que mintió, no yo. Paloma, si quieres que sigamos tratándonos, tienes que respetar a mi esposa. Yo solo lo que... Que te quede claro esto. O no nos volvemos a ver. Llegué de donde andaba, se me concedió volver. No se cansa de cantar. A mí se me afiguraba que no la volví a ver. Suélteme, que si me tocan. Sí, me mata. Ya, en serio. Aquí está bien, no me hago más para allá. Hágase más para allá. ¿Qué no? No hay que desear. ¿Todo esto qué es lo que quiere? Porque ya me dijo Esperancita que me anda buscando. ¿Qué? Yo pasé para... Sí, asunto. Para recordarle lo de la peregrinación a la basílica. Peregrinación, no sea bruto. Peregrinación a la basílica, siempre me confundo. Todavía falta, pero pues yo mejor le voy diciendo de una vez, ¿verdad? Porque ahora tiene hartos compromisos. Pues sí, fíjese, tantos que este año no voy a ir con usted. No, por favor, no hagas eso, Arturo. Yo te prometo que no me vuelvo a meter. Pero no me quites, por favor, estos momentos donde te puedo ver. Lo siento, Paloma. Teresa se va a quedar a cargo de todo lo de Luna Turquesa. No, por favor, vamos a tener muchos problemas. No. Voy a ser prudente. Es que a veces no me puedo contener, pero... Muchas cosas nos unieron, Paloma. Y hasta hoy te he visto con respeto, con cariño. Pero si sigues ofendiendo a mi esposa, todo eso se va a perder y me vas a conocer como un enemigo. Usted siempre dijo que le gustaba ir conmigo y con los demás mariachis. Pues sí, pero ya no. Y no anda entrando a mi casa como Pedro por su casa, fíjese. Porque entre nosotros ya las cosas no son como antes, fíjese. ¿Por qué no vaya e invita a la basílica a la futura madre de sus hijos, Griselda? Juanita, pero... Ay, perdón. No quise interrumpir. Ay, comadre, para nada. ¿Cómo cree que va a interrumpir? Al contrario, le agradezco. Porque Cuthberto ya se va. ¿Ya me voy? Sí, ya se va. Ya me voy. Pásale, comadre. Ay, Juana, yo sé que Teresa no me va a contar, pero tú dime, ¿cómo siguen las cosas entre ella y su marido? Muy bien.
De verdad puedes estar tranquila, comadre. Anoche se reconciliaron y no solo eso. Hace rato me llamó para decirme que Arturo la va a hacer socia de su despacho. ¿En serio? Sigo intentándolo con todo y espero recuperar el amor de Mayra. Si en verdad es lo que quieres, pues Sí. te deseo mucha suerte. Gracias. Bueno, dime, ¿qué se te ofrece? Que formalices esto. Voy a ser socia de mi despacho a Teresa. Aquí está mi identificación y comprobante de domicilio para que lo fotocopies. Ay. Le voy a tener que decir a mi papá que fumigue la notaria porque aquí huele a rata. Cuidado con cómo me tratas, Aida. Te trato como te mereces. No me hagas enojar. No vaya a ser que decida que esta notaría ya no le conviene al despacho de la Barrera. Arturo y mi papá han trabajado juntos muchísimos años y duro que tu maridito quiera cambiar de notaría. Tal vez la nueva socia de su despacho lo convenza. La nueva socia. ¿Y quién? Sí. Estás frente a ella. Así que espero que en esta notaría me traten como me gusta. O tendré que cambiarme otra. Ten cuidado, Arturo. A las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Por favor, Rubén. Si vas a empezar a decir... No lo digo por Teresa, sino por ti. Luego pasan cosas. Mírame a mí. ¿A qué te refieres? Mayra quiere hacerse cargo de sus negocios. Y hoy me revocó el poder para dárselo a mi hija. Yo ya no voy a manejar ninguna de sus empresas. Lo siento, pero en este caso el único culpable eres tú. Desde que te conozco, tu frase preferida es que un matrimonio es una cruz demasiado pesada y por eso hay que llevarla entre tres. Yo en estos momentos lo que quiero es demostrarle a Teresa que le tengo confianza. Por eso lo hago. ¿Y en verdad le tienes una confianza ciega? Cada vez que por culpa de alguien me han provocado alguna duda, todo se aclara. Y Teresa siempre resulta inocente. Así que sí, Rubén, confío plenamente en mi esposa. Tu papá debe estar preparando todos los documentos y solo falta firma. Mira, tú que decías que todo lo ibas a lograr con tu trabajo. Ya veo cuánto trabajaste para convertirte en socia de ese despacho. O bueno, sí, se puede decir que tienes más experiencia trabajando en cómo sacarle las cosas a los hombres que como abogada. Mide tus palabras o de verdad hablo con Arturo. Aunque me porte muy bien contigo, eso no va a cambiar nada, Teresa. En el fondo, tú y yo conocemos cómo obtienes las cosas. Pues tú naciste con la mesa puesta, pero de nada te va a servir. Porque no te has preparado para manejar ni un contrato de compraventa de cacahuates. En cambio, yo nací sin nada. Pero sé muy bien cómo manejar todo lo que voy obteniendo. Todo. Y a ver dentro de algunos años cómo estás tú y cómo estoy yo. Porque mi idea es convertirme en una de las mujeres más ricas del país. Pues por mí, llégale y muchísima suerte. Porque mi idea es convertirme en una de las mujeres más felices del mundo. Y para eso yo ya disfruto de mi dinero y de Mariano. Amor, ya está todo listo para la firma. Gracias, mi amor. Aproveché el pleito que tuvimos para decirle a Arturo que tú puedes visitarme en esta casa cuando quieras. Muchas gracias. La verdad no pienso venir seguido porque no me quiero encontrar con Rubén, y menos después de lo que me hizo. Claro. Podría descubrir tu embarazo. Pero bueno, al menos sabes que no tienes cerradas las puertas de esta casa. Bueno, yo creo que tu marido prefiere que yo venga a visitarte aquí a que tú te encuentres con Mariano en la vecindad. Pero por Mariano ya no te preocupes porque ya me dijo que para nada se va a acercar a ti. Mariano, ya no me importa. Ahora tengo a Arturo. En verdad voy a dejar todo atrás, Esperanza. Más ahora que mi marido se está portando tan bien conmigo. Ay, qué bueno que empieces a valorar a Arturo. Él es tu esposo y te adora. ¿Qué más quisiera yo que tener un marido que me quisiera así? Que me apoyara con mi embarazo. Mi amor,
Hey, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? A ti no hay manera de ocultarte nada, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para animarte? Sabes, quiero platicar contigo. El otro día le decía a mi papá que no es bueno ocultar nada cuando se empieza una relación. ¿Qué sucede? Lo que te voy a contar no se lo he platicado a nadie. Ni siquiera a Teresa, ni a nadie. Ok. No sé qué vas a decirme, pero lo que sea, quiero que confíes en mí. Es sobre mi madre. Ella no está muerta. Cuando yo era una niña, mi mamá nos abandonó a mi papá y a mí. ¿Te imaginas cuando estés esperando un hijo? Uy, si Arturo te consiente como te consiente ahora, ya me imagino cómo te va a consentir. Bueno, pues ya me voy porque todavía tengo que pasar a mi casa antes de ir al hospital. Gracias por venir y hazlo cuando quieras. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Un hijo. Ya parece. Yo no voy a perder la figura ni aguantar esos malestares. Ay, todavía si fuera un hijo de Mariano. Pero de Arturo, nunca. ¿Ves que era muy sencillo aprender a usar esta plantilla? Y lo mejor es que resultó muy útil para la administración del dispensario. Sí. Pero no era necesario que regresaras. Es que soy muy obsesiva y quería que aprendieras a manejarla bien antes de tu cita con el banquero Larrañaga. Te veo tan entusiasmada trabajando aquí que, no sé, me extraña mucho sabiendo que has cambiado mucho. Mira, yo sé que soy medio creída y que me cuesta convivir con gente, pues que no es de mi nivel económico, que incluso me he burlado de muchos. Pero la verdad es que no soy mala persona como Teresa. Somos muy diferentes. Sí, pues al menos en cuanto al dispensario, sí. Teresa nunca confió en que esto fuera a funcionar. Ni se aparecía por aquí. Por egoísta. Porque ella solamente estaba pensando en lo que le convenía y no se detenía a pensar en ti. Ahora está casada con Arturo y hoy Arturo la hizo socia de su despacho. Sí. Cada vez van a estar más unidos y van a tener más cosas en común. Sí, aunque a Arturo cada vez le va a salir más caro tener a su lado a Teresa. A ver si la puede conservar cuando ella le haya quitado todo. ¿Al menos sabes de tu mamá? ¿Tienes contacto con ella? Cuando ella se fue para mi papá, fue como si se hubiera muerto. Incluso me dijo que la teníamos que enterrar. Y fue como si en verdad lo hubiéramos hecho. Pero tú eres una niña. Yo no sabía qué pensar o qué hacer. Fue muy difícil. Claro. Nunca supimos más de mi mamá. Ni una carta, ni una llamada. Nada. Yo toda la vida me he preguntado por qué se fue sin mí. Me duele mucho pensar que no me quiso ni tantito. Ella fue la que se perdió de ti. De verte crecer, de compartir contigo muchas cosas. Yo hubiera querido tenerla a mi lado como cualquier niña. Y si no, al menos saber por qué se fue sin mí. ¿Por qué? ¿Nunca la buscaron? Sí, pero fue inútil. Luego mi papá y yo nos fuimos de viaje un tiempo, nos cambiamos de casa. Poco a poco dejamos de hablar de ella. Ahora que me cuentas esto, comprendo muchas cosas de ti. Y solo quiero que sepas que me tienes a mí también. Que te ofrezco todo mi amor. Todo. Por siempre. Tienes razón. Ya no vamos a hablar más de Teresa, pero tampoco vamos a seguir trabajando. No, ya. Ya es muy noche y la guardia le toca a Darío. Pues ya que llegue, por favor, porque tanto trabajo me dio muchísima hambre. ¿Y a dónde me vas a llevar a cenar? A donde quieras. Sí. Hoy di consulta todo el día y ya estoy ganando un buen sueldo. Así que vamos a celebrarlo. Hoy escuché el corazón de mi bebé y me emocioné muchísimo. Ay, pero suena muy rápido. Pero eso es normal, Esperanza. Ya quiero que nazca. Ya quiero saber cómo es.
escucharlo. Ay, voy a quererlo y a cuidarlo mucho. Vas a ser muy buena mamá. Ojalá. Eso espero. Ser una buena mamá. Porque como hija ya le fallé a mis padres. No digas eso. Sí. Los decepcioné al haber andado con un hombre casado. Bueno, pero la vida siempre nos da otra oportunidad. Busca el perdón de tus papás. No. Si se enteran de mi embarazo se van a sentir muy mal. Les fallé. Y también a mi hijo al haberle escogido un padre que no le va a responder. Cuando Teresa entró a trabajar con Arturo, jamás me imaginé que se casaría con él. Y mucho menos que le hiciera socia de Luna Turquesa. Y ahora hasta de su despacho. A ella cada vez le va mejor. Y yo, en cambio, estoy hundiéndome por su culpa. Te juro que intenté hablar con Aida, pero fue inútil. No te perdonas lo que pasó con la tal Esperanza. No te imaginas la humillación que sentí cuando Mayra me quitó el poder para manejar sus empresas y se los dio a nuestra hija. Esperemos que no se le ocurra pedir una auditoría. Eso me preocupa mucho. Pensé que el reconquistar a Mayra iba a ser mucho más fácil. Tú eres su mejor amiga. Tienes que ayudarme. ¿Qué remedio? No debería, pero es mejor eso a correr el riesgo de que Aida y Mayra descubran tus fraudes. Te ayudaré mañana. Ahí vamos a quedarnos un rato más. Yo sé que me sigues queriendo, María. Y un día vamos a estar juntos de nuevo, tú con la fortuna que estás haciendo y yo con la mía. ¿Quién? Soy yo, mi amor, ábreme. Para ti, mi amor. Mi amor, gracias. Ya que amas tanto a tu osito, pues te traje otro mucho mejor. Ya tienes al mejor oso. Uno como tú te mereces. Y este se puede ir... ¡No! ¿Cómo crees? No. Este lo tengo desde hace muchos años y lo quiero conmigo. Claro, me refería a que se puede ir al sillón. Porque no es el que te regaló el amor de tu vida. ¿Te gusta? Sí, sí, claro, pero... los quiero a los dos. Cada uno tiene una parte maravillosa que me encanta. No cabe duda que eres una niña. También te estuve buscando un regalo. Y vi muchas cosas, pero la verdad todo me parece poco para ti. El mejor regalo que me puedes hacer es darme un hijo. ¿Cómo? Sí, Teresa. Quiero que te embaraces ya. Yo no voy a tener un hijo contigo. Esa hembra es mala.